Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Hoy en Don't Read Podcast tenemos un invitado muy especial, un hombre muy estudioso, muy enfocado y sobre todo muy lector. Con ustedes hoy nos acompaña Juan Camilo Velosa. Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Velosa, como ya lo dijo Santiago. Tengo 27 años y voy a compartirles un poco acerca de mi hobby y mi trabajo, que es la lectura y la escritura como tal. Un gusto estar hoy presente. Pero venga, hacer libros y da plata como para pagar el recibo del gas, porque si así se me quita un poco la pereza de leer. No, pues claro que sí, obviamente. O sea, en lo personal a mí, la lectura ha estado para mí en momentos en los que nada más ha estado, momentos en los que yo me encontraba muy solo, muy triste, muy dejado, pues encontré cierto refugio en los libros y en leer obras de varios autores. Y pues la verdad yo siento que me ha ido bien económicamente haciendo libros, así que yo siento que sí, da para pagar un poquito más que el recibo. Ok, entiendo. Mira, Juan Camilo, y en todo ese recorrido de la lectura y todo eso, ¿cuál ha sido el autor o la autora favorito o favorita? Para serles sincero, yo creo que mi autora favorita es la filóloga y autora y escritora Irene Vallejo. Ella es española y ha ganado un montón de premios a punta de escribir libros. Y de hecho uno de mis favoritos de ella es El infinito en un junco, la verdad. Yo creo que es de los mejores libros que he podido leer a lo largo de mi vida. ¿Y ella tiene algún libro en específico que haga marcar como esa diferencia de por qué es su autora favorita? Para mí uno de los libros más importantes de ella, por no decir el más importante, es El infinito en un junco. Y esto es porque este libro pues, nos habla acerca del valor que tiene la lectura. Y pues más que todo la lectura, la escritura como tal, de cómo a través de las sociedades se han mantenido las tradiciones de ir contando las historias, contando las tradiciones y todo ese tema, pues a través de los libros, a través de tradición oral, contándolo generación tras generación, nos cuenta cómo los romanos lo hacían de una forma, los egipcios de otra y así, y nos da muchos ejemplos de por qué es muy importante para preservar el conocimiento esto. Pues me parece que es un buen abrebocas como para ir valorando esto que tenemos como humanidad, que es la escritura. Todo eso de la lectura y sus valores, todo eso es como nuevo, ¿no? Porque la verdad, a mí nunca me ha gustado leer ni tampoco me ha tocado, digamos, como que esa obligación de hacerlo. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, que era el más caro y mejor de la ciudad, hablamos de estrato 7 8, yo recuerdo que en el colegio a mí nunca me ha tocado leer, ¿sabes? Eso de leer libros para trabajo y todo eso, la verdad, no tuve la necesidad, como que me la salté, ya que mi familia decía que no valía la pena, nomás les pagábamos a otra gente para que me hiciera eso y listo. Además, en los exámenes tampoco tenía, digamos, que esforzarme por leer, nomás se les pagaba a los más inteligentes del salón para que pasaran sus respuestas en los exámenes y así que fue todo muy fácil, la verdad, sin necesidad de la lectura ni nada, y talmente fue todo muy sencillo. No, sí, pues tiene mucho sentido que usted al inicio haya estado de esa forma, como con ese pensamiento, la verdad. Pero en lo personal, a mí uno de los libros que más me hizo enamorarme de la lectura, y pues fue de los primeros que yo llegué a leer, fue La buena suerte de Rosa Montero, la verdad. Y ese libro me parece que tiene como un aura, como una historia tan envolvente que a uno lo atrapa de una vez. O sea, uno empieza a leer y a uno le interesa saber qué es lo que va a pasar, cómo se resuelve el misterio inicial, todo el tema, toda la tensión y la profundidad que los personajes logran llegar a tener en ese libro y mezclada con las reflexiones sobre el amor y el destino que tiene al final, pues me hizo redescubrir el placer que es leer para mí en lo personal. Entonces siento que también es una buena recomendación para aquellos que no han desarrollado ese hábito aún, pues este libro a mí me ayudó. Bueno, todo eso es verdad, pero le pregunto, Juan Camilo, ¿usted cree que la lectura de todos esos libros que usted ha leído, usted se ha puesto a reflexionar, todo eso, ¿usted cree que le cambiaría o le cambió la vida a usted? Ahora que me cuenta usted su historia y cómo usted en el colegio no le gustaba leer y solía pagarle a la gente para que lo hiciera, pues le quería contar un poco de cómo fue conmigo. En mi caso con los libros, pues yo no exagero cuando digo que la lectura y la escritura pues prácticamente me salvaron la vida, literalmente. Hubo una época alrededor de mis 17, 18 años, cuando yo estaba en mi último año de colegio y yo me sentía completamente perdido. Yo me levantaba, iba al colegio, hablaba con la gente, sonreía, me decían que era muy feliz, pero por dentro estaba vacío, como si todo lo que hacía fuera parte de una actuación. Nadie notaba esto, pero yo la verdad estaba en piloto automático, ¿sí? No sentía motivación ni nada por existir prácticamente, no tenía un sentido ni una dirección, no tenía principio ni fundamento mis acciones. Un día, pues sin pensarlo, terminé la biblioteca del colegio. No era porque quisiera leer ni nada por el estilo, simplemente no quería estar en ningún otro lado. Entonces yo llegué y me senté, agarré un libro cualquiera ahí, a ver cuál estaba en la repisa.
y me encontré El guardián entre el centeno. Y yo la verdad no sé cómo explicarlo, o sea, tengo muy en la memoria que era ese libro y me acuerdo la portada perfectamente, pero era como si alguien hubiera escrito lo que yo no sabía decir, porque cada página era como una especie de espejo en el que yo me había reflejado, pero un espejo prácticamente roto. Algo así como el retrato de Dorian Gray, si es que alguna vez lo leyó o alguien que lo haya escuchado en el público, pues me entenderá. No sabía muy bien cómo me estaba sintiendo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí compañía. A partir de ahí yo empecé a leer con más frecuencia. Prácticamente estaba desesperado por leer. No solo leía novelas, sino también leía diarios, poesía o cualquier cosa que me hiciera sentir que no estaba completamente solo en lo que estaba sintiendo y que ya no necesitaba solamente sobrevivir, sino estaba empezando prácticamente a vivir ya. Después llegó la escritura y al principio era desahogo, cosas sueltas, pensamientos ahí que yo tenía y los iba juntando, pero poco a poco se convirtió en una especie de refugio donde podía ser honesto y no tenía que fingir que estaba bien, era como abrir una ventana por un cuarto sin aire, ¿sí me entiende? Y sí, yo lo sigo diciendo hasta el día de hoy, a mí los libros me curaron, me sostuvieron, me enseñaron palabras y me dieron palabras cuando yo no tenía ninguna, hablaron por mí y ahora yo hablo a través de ellos. Por último, y pues ya como para ir cerrando todo esto, pues yo sé que a veces uno habla de libros y de leer y mucha gente piensa que eso es un plan aburrido, de gente rara, de gente muy nerdita, como pues, obviamente uno ha llegado a escuchar, como si leer fuera algo reservado para los que sacan 5 en todas las materias, para los que siempre están pasando todo como los mejores, o los que se la pasan en un rincón con gafas gruesas, como siempre tienen el estereotipo. Pero para mí leer no tiene absolutamente nada que ver con eso. Leer a uno no lo convierte en un todo, en un nerdito, ni tampoco en alguien raro. Al contrario, para mí leer lo conecta a uno con cosas que uno ni sabía que necesitaba o que tenía en sí mismo. Yo en lo personal no leo más que nadie, pero tampoco leo porque haya libros que haya entendido más que otras personas. Lo hago es porque hay páginas en los libros que han dicho exactamente lo que yo no sé cómo poner en palabras o cómo darle forma, ¿sí me entiende? No tiene que ser un libro de 800 páginas en arameo antiguo, puede ser una novela corta, un cómic de superhéroes, un cuento, una fábula, una historia sencilla. Lo que importa no es qué tan académico sea el libro, sino lo que le provoca a uno como persona, que nos revuelva algo por dentro, que nos haga pensar, sentir, recordar, imaginar. Yo, por ejemplo, recuerdo un tomo de Naruto que leí cuando era pequeño y recuerdo mucho porque fue uno de los que me regaló mi papá y tardé mucho en empezar a entenderlo porque como era manga, pues se tenía que leer al revés. Y pues es algo curioso, pero siempre me recuerda una época bonita. Además, uno no empieza leyendo a los grandes autores ni entendiendo todo. Nadie nace lector. Uno se va haciendo poquito a poco y cuando un libro uno lo atrapa, uno solo ya se abre una puerta para después ser casi imposible cerrarla. Y lo digo de verdad, cuando uno le agarra cañón a la lectura, el mundo se le amplía a uno prácticamente. Uno empieza a mirar distinto, a escuchar distinto las cosas. Es que los libros no solo cuentan historias, también enseñan a ver a los demás con más empatía, más profundidad. Entonces, si hay alguien ahí escuchando esto y siente que leer no es lo suyo, que nunca han podido terminar un libro porque eso es para vos, cosas así, yo los aconsejo que se den la oportunidad, que lo intenten sin culpas ni nada, sin presión, sin estereotipos y busquen a ver si un libro les puede cambiar la vida a ustedes como llegó a cambiármela a mí. Y ya, eso sería todo por mí. Ahora sí, para finalizar, Juan Camilo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad fue un placer escuchar tus ideas, tu experiencia como lector y que ese entusiasmo que contagia. Y ahora, antes de despedirnos, quiero tomar unos minutos para hablar directamente con quienes nos escuchan, para reflexionar sin prisa sobre algo que va más allá de los libros como objetos de la lectura o como hábito. Quiero hablar de la lectura como forma de vida. Hoy vivimos en un mundo donde todo es rápido, urgente, visual. Nos llegan notificaciones a cada segundo y muchas veces consumimos información en titulares, en frases cortas, en videos de 15 segundos. En medio de eso, leer puede parecer algo anticuado, lento, innecesario. Pero es justo lo contrario. Leer es un acto de resistencia frente a la prisa y el olvido. Cuando leemos, no solo seguimos una historia, leemos para entendernos, para ponernos en la piel del otro, para viajar sin movernos, para volver al pasado y proyectar el futuro. Leer nos enseña a hacer pausas, escuchar otras voces, a pensar más allá de nosotros mismos. Y eso, en un mundo saturado de ego y ruido, es revolucionario. El infinito en un junco, ese libro del que hablamos hoy,
no es solo una historia sobre los libros, es una historia sobre la humanidad y su necesidad de recordar, de aprender, de proteger lo que somos a través de la palabra. Irene Vallejo nos recuerda que si los libros han sobrevivido guerras, incendios, persecuciones y dictaduras, es porque contienen algo esencial, que es la libertad del pensamiento. Gracias a esos libros, la historia, la filosofía, la poesía, la ciencia y las emociones de siglos pasados están aquí, vivas. Cada vez que leemos, dialogamos con esos siglos, nos sentamos en la misma mesa con Sócrates, con Shakespeare, con García Márquez, con mujeres que escribieron en la sombra y con autores que cambiaban el mundo desde su escritorio. Leer también nos humaniza, nos da vocabulario para nombrar lo que sentimos, para contar lo que nos duele, para compartir lo que soñamos. Y no solo nos sirve en lo personal. Un país que lee es un país que piensa, que critica, que no se deja manipular fácilmente. La lectura es también una herramienta política, social y cultural. Nos permite reconocer mentiras, contrastar discursos, entender procesos históricos y exigir derechos. En otras palabras, leer nos hace más libres, sobre todo la libertad. Y ojo, no hablo sobre solo de leer novelas clásicas o cualquier cosa. Leer es también buscar en un poema algo que nos explique lo que no sabemos decir. Leer es abrir un ensayo para entender el presente. Leer es releer una carta, una crónica, un artículo y preguntarnos, ¿qué hay detrás de esto? Leer es empezar a vivir más conscientemente. Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta leer, yo no lo juzgo, pero sí le invito a intentarlo de nuevo, sin obligación, sin miedo, porque quizás no se ha cruzado aún con el libro adecuado que lo convenza o que tenga como esta chispa que encienda esa llama que tiene oculta. Ese libro que no solo entretiene, sino que te sacude, que te hace ver el mundo con otros ojos, porque ese libro existe para todos. A veces lo encontramos por casualidad o por cualquier hora de la vida. Otras veces alguien nos lo recomienda. A veces cuando más lo necesitamos. Y cuando llega, créanme, cambia algo dentro de uno. Después de leerlo ya no somos los mismos. Así que mi invitación es esa. Dense en el permiso de leer, no por obligación, sino por curiosidad, no por deber, sino por deseo. Regálense en ese tiempo, apaguen un rato el ruido, ábranse en una página, porque cada libro es un viaje, es una experiencia, es un sentimiento, y cada viaje nos deja distintos. ¿Y por qué? Como dice Irene Vallejo, la lectura es la memoria del alma. Y en estos tiempos en que se olvida tanto, leer y recordar lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Gracias por acompañarnos. Esto fue Don't Read Podcast, el lugar donde leer no es una obligación. Es una forma de resistir, de imaginar y de vivir. Hasta la próxima. Muchas gracias.